Bueno, pues vamos a dar inicio a esta jornada de reflexión, de debate y de intercambio de experiencias entre todas las personas que estamos por aquí hoy, desde el ámbito sindical, universitario, desde asociaciones como ANESPAL, ACAPTAL y ACAPTAL, que sabéis, trabajamos activamente en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el ámbito de la administración local. Es para nosotros un esfuerzo importante, como ha dicho Ángel en su intervención, organizar este tipo de eventos porque estamos todos bastante ocupados en nuestro día a día, pero bueno, entendemos que es importante que podamos fomentar espacios donde también hablemos de forma distendida y entre amigos, que es lo que somos, sobre cuestiones que nos preocupan del día a día de nuestra gestión, ¿no? La ponencia inaugural de estas jornadas la iba a hacer Remedios Roqueta, pero con los problemas de tráfico ha llegado, está aquí delante con Juanjo, y para no restar mucho tiempo a la jornada hemos adelantado la mesa primera, pero en cuanto terminemos intentaremos reducir tiempo. Tenemos a Remedios con nosotros, deseando escucharla, y bienvenida. Bienvenidos a todos los que habéis hecho un esfuerzo en vuestras agendas para estar aquí con nosotros hoy. Os voy a presentar a los ponentes de esta primera mesa, empezando por, bueno, a Ángel, ya le conocéis porque ha intervenido previamente. Ángel Gil es el presidente de ANESPAL, que junto con otras 3 o 4 personas lanzamos hace unos cuantos años, ya hace 5 años, ha hecho 5 años ahora, esta experiencia de trabajar en red y en colaboración entre personas que nos dedicamos a la gestión de los recursos humanos. Tenemos en nuestra mesa también a Aniceto Vicente Pérez, que es jefe de servicio de la organización del Ayuntamiento de Elda, es que no me resulta, Alicante. Y también a un compañero del ámbito sindical, que es Luis Fernando Felipe Merchán. Él está en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y es secretario del sector local de UGT. Así es que, bueno, tenemos a 3 ponentes masculinos en contra mía. Es una de las cosas que yo me he peleado hasta el último momento porque hubiese una representación de una mujer, y de verdad que hemos hecho esfuerzos, intentos, que teníamos varios contactos de mujeres interesantes para participar, pero no sé si es que a las mujeres nos cuesta más asistir a los actos públicos, porque lo que realmente no ocurre es que no seamos partícipes de temas de negociación colectiva. Pero bueno, no pasa nada, son 3 excelentes ponentes y vamos a participar en esta mesa con estas 3 visiones, ¿no? Entonces, la primera pregunta que les he lanzado a nuestros ponentes es que nos den, bueno, sabéis que la mesa, como veis, se titula ¿para qué se negocia?, ¿no? Y intentamos establecer el marco general de qué pasa en esos espacios de negociación colectiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la parte sindical. Muy bien. Y con Luis Fernando Felipe vamos a ver qué nos puedes decir respecto a para qué se reúne una mesa de negociación colectiva y a qué nos dedicamos en estos espacios, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. Un saludo desde la Federación de UGT de Servicios Públicos. Mi agradecimiento en nombre de UGT la invitación que nos has hecho, ANESPAL. Y bueno, yo voy a hacer una reflexión lo más breve posible sobre cómo entendemos nosotros la negociación colectiva. Me va a permitir la moderadora dar un saludo, por supuesto, para todos los que estamos aquí, pero muy especialmente, si me permitís, estamos en Alcorcón, a los compañeros de la comarca suroeste del sindicato UGT y muy especialmente al trabajo que UGT hace aquí concreto en el Ayuntamiento de Alcorcón. Quiero poner en valor, en principio, un saludo especial para ellos porque son los que están, los compañeros que tenemos en los diferentes ayuntamientos y en concreto aquí en Alcorcón, son los que están en el día a día trabajando constantemente.
La negociación colectiva, voy a ser breve, en principio desde la perspectiva sindical y yo creo que desde cualquier perspectiva jurídico-política es un derecho. La negociación colectiva no es una concesión. La negociación colectiva es un derecho que los españoles se dieron a sí mismos cuando aprobaron la Constitución de 1978 en su artículo 37. Se recoge el derecho a la negociación colectiva y se recoge la fuerza vinculante de los convenios. Yo creo que eso es la clave del derecho a negociar y la importancia de la negociación colectiva. Es un derecho constitucional. Yo creo que es inevitable, desde mi perspectiva, hablar, dado que llevo muchísimos años ejerciendo la actividad de la negociación colectiva, y hacer una pequeña referencia histórica, muy breve. La negociación colectiva tuvo un cambio importante con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público y luego el TREBET. ¿Había negociación colectiva antes del Estatuto? Sin duda que la había, pero el Estatuto fue un hito para nosotros importantísimo. Yo lo viví, ese antes y después, porque se estructuraron mesas, se clarificaron materias de negociación y evidentemente se trasladó al ámbito de las administraciones públicas y al ámbito de los ayuntamientos determinadas prácticas, determinadas negociaciones o métodos negociadores que estaban ya implantados en el mundo privado de la economía. Hubo un esfuerzo ahí enorme de clarificación, hicimos un esfuerzo para la consolidación, la creación de las diferentes mesas y fuimos adaptando el Estatuto Básico a las peculiaridades de cada ayuntamiento. Una de las cuestiones que yo, evidentemente, mis reflexiones siempre tienen que ver con mi experiencia negociadora durante muchos años, ¿no? Cada ayuntamiento es un mundo. La autonomía municipal la defendemos todos y cada ayuntamiento es un mundo y luego el Estatuto Básico, después el TREBET, se fue aplicando con las peculiaridades de cada ayuntamiento. Dos elementos claves para nosotros de la negociación colectiva. Por una parte está lo que es el día a día de la negociación que está marcado en el artículo 37 del Estatuto Básico. Es evidente que hay toda una multitud de cosas que tratamos directamente, desde retribuciones, promociones, bases de empleo, negociaciones sobre ofertas públicas de empleo, todo lo que nos va permitiendo la negociación estatal, que a veces es más restrictiva y otras menos, pero hay un día a día de todas las negociaciones. Y luego otro de los elementos clave para mí que quería destacar aquí, que es importantísimo, porque hay cosas que no están escritas, pero son importantísimas y son claves para el funcionamiento adecuado de la Administración, es que nosotros somos también, además de defender los derechos y trabajar por los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo, nosotros como sindicato tenemos una gran información, y máxime en los ayuntamientos donde tenemos una implantación amplia, de cómo funcionar mejor la Administración. Nosotros, obviamente, no tenemos la potestad organizativa, ni la queremos tener, cada uno está en su ámbito, pero sí tenemos que hacer aportaciones permanentes desde nuestro conocimiento sobre cómo funcionar mejor la Administración, cuánta gente, ahí están los planes de empleo, la planificación de los recursos humanos, eso es importantísimo. Yo, una de las experiencias que tengo más positivas es que muchas de las innovaciones que se han hecho en los diferentes ayuntamientos en cuanto a dar servicios a los ciudadanos, muchas de las iniciativas han surgido de los sindicatos, de los trabajadores. Por ejemplo, en un ayuntamiento grande de Madrid, yo represento a todos los ayuntamientos de UGT y voy a hablar en general, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando ocurría algo en la calle, es un ejemplo que puede servir como muestra. Cuando surgía algo en la calle, pues evidentemente hacía falta limpieza, manifestaciones, lo que fuera, ¿no? Pues entonces había que tirar de trabajadores de diferentes cantones de limpieza para que acudieran y eso provocaba distorsiones. Nosotros tuvimos la iniciativa de decir, habría que hacer un servicio de limpieza urgente. Y evidentemente llegó un momento que el que tenía potestad organizativa, el gobierno municipal, cogió la idea, estoy de acuerdo. Es decir, nosotros no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación de hacer nuestras aportaciones en referencia a cómo nosotros entendemos que debe funcionar la Administración. Tengo que decir claramente por mi experiencia, y esto ya es una apreciación muy subjetiva, pero yo creo que los buenos políticos de derecha, de izquierda, de medio pensión, de todos los ámbitos, antes de tomar decisiones sobre en ejercicio de su potestad organizativa, hablan con mucha gente, también con nosotros.
para recibir sugerencias, para recibir ideas. Y nosotros, obviamente, respetamos que, en última instancia, la potestad organizativa pues la tiene quien la tiene. Quien han dicho los ciudadanos que la tiene. Evidentemente, eso es así. ¿Cuál es la característica del momento? Y ya porque no sé si me estoy alargando. Nosotros estamos en un momento, las administraciones y, por supuesto, los ayuntamientos, en un momento de enormes cambios. Cuando decimos que estamos en un momento de cambios, evidentemente, en la historia hubo cambios permanentemente. Heráclito de Éfeso ya dijo que lo único que permanecía era el cambio. Evidentemente, hubo revoluciones industriales, hubo con la electricidad, con la máquina de vapor, siempre hubo cambios. Yo creo que la historia se aceleró a través desde el momento del movimiento ilustrado. O sea, hay una aceleración de la historia. Pero ¿cuál es la característica esencial que yo creo en este momento que nos afecta enormemente? Que es la velocidad de los cambios. Estamos en un momento de una auténtica revolución tecnológica, sin ninguna duda. Nunca jamás, en ningún otro momento de la historia, se produjeron cambios tan elevados. Y eso tiene una traslación de que los efectos que produce, los cambios que se producen en el conjunto social son exponenciales por la velocidad del cambio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista sindical? Pues, por una parte, evidentemente, negociar la vida, los problemas cotidianos, de lo que hablaba al principio, pero, por otra parte, yo quería decir, muchas veces decimos, desde la perspectiva sindical, que tenemos que estar al día, que tenemos que ser flexibles dentro de la defensa de los trabajadores para los cambios que se van produciendo, pero yo creo que hay aquí un elemento clave desde mi punto de vista. No solamente tenemos que ser receptivos ante los cambios que se producen, flexibles, no podemos fosilizarnos bajo ningún concepto, sino que tenemos que ser también protagonistas de los cambios, creadores de los cambios, sugerencias sobre los cambios, ser configuradores y creativos también de la sociedad que se va configurando. Yo creo que eso tenemos mucho que aportar en ese sentido y en este momento yo, para acabar, diría que junto con los diferentes acuerdos que tenemos que desarrollar, hemos hecho, pues ha hablado de la estabilización que aquí se ha hecho, agradezco a los compañeros y al gobierno municipal como se ha hecho. Nosotros obviamente tenemos en este momento, y lo digo porque yo creo que eso podría ser también una coincidencia de todos, desde UGT se está haciendo un gran esfuerzo de formación del empleado público. Estamos en un momento de cambio y la formación en este momento es absolutamente prioritaria, no solamente para adaptarnos al futuro, sino también para ser creadores del futuro, también para ser continuadores del futuro. Hay unos cambios enormes. Los ayuntamientos no van a estar ajenos en absoluto. La ciudad, la ciudad se está redefiniendo. Los ayuntamientos están ahí y gracias y perdón. De toda la mesa, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Es que nos estamos muy mal de tiempo y no me quito el papel de me toca también de ejecución de la jornada. Me parece la intervención de Luis. Creo que todos diríamos, ojalá tuviéramos en las mesas siempre sindicatos con la misma perspectiva de construcción y positivas, ¿verdad? Pero el día a día es otra cosa, me parece a mí. Bueno. Pero bueno, pero está bien tener este espíritu. General. No sé si queréis hacer alguna aportación de carácter general. Yo voy a intentar ser rápido, sí. ¿Sí? Algunas reflexiones, si no te importa un poco. Venga. Cogiendo algunas de las cosas que he dicho y introduciendo cosas que, bueno, en primer lugar, hoy, ahora que estoy aquí sentado, no represento a nadie más que a mí mismo. Mi papel de representante de Anexpal se quedó cuando he hecho la presentación. Por tanto, cualquier cosa que os guste o no os guste es responsabilidad mía y no condiciona en absoluto a nadie. Ya podéis imaginar que diré cosas que gusten más o menos. Espero que gusten más. En todo caso, la primera de las ideas. Hay una reflexión que ha comentado Luis Fernando que yo tenía casi medio apuntado de otra manera y me voy a saltar mi propio orden a la hora de expresar las ideas. Y es que al final la negociación colectiva es lo que nosotros queremos que sea. En la práctica la conformamos entre todos y la hacemos día a día. ¿Por qué comento esto? Porque al final creo, y lo creo firmemente, que la negociación colectiva forma parte de del propio sistema de gestión de recursos humanos. No es una cosa aislada. Y no es una cosa aislada no solo porque nos lo diga la normativa, como tú manifiestas, con carácter obligatorio a partir del EBEP y una serie de cuestiones que seguro que Remedios nos va a explicar de una forma mucho más clara y mucho más técnica y más especificada, sino porque yo creo que tiene también una dimensión, si queréis, moral y práctica. No, yo me he cansado de decir en todos los foros que veo que cada vez que se habla de planificación y de innovación se habla de personas, pero casi nunca se tienen en cuenta las personas. Creo que tenemos que tener en cuenta las personas. Y tener en cuenta las personas
no la podemos tener con carácter individual, tenemos que tener en cuenta con carácter colectivo. De otras cosas, porque si lo tenemos con carácter individual, nos colocaremos al comienzo de la historia y precisamente de esa imposibilidad de defender adecuadamente, y todos somos ciudadanos, los derechos individuales, surge la necesidad de ese derecho colectivo y ese papel que cumplen los sindicatos. Entonces, la primera de las ideas es eso. Tenemos que integrar claramente, tenemos que interiorizar que la gestión de la negociación colectiva, y ahora hablo no de la negociación colectiva, sino algo más allá de la gestión de las relaciones sindicales, de las relaciones laborales, como parte integrante de nuestra propia concepción de cómo gestionar. Estamos en un sistema y el sistema lo es todo. Yo soy un poco holístico, aunque luego después en la práctica busqué compartimentar como ya que el testigador vayamos por partes. Pero es verdad que hay que tener esa visión. Creo que tenemos que tener esa visión estratégica general de la negociación, que además debe ser coherente y ajustada, porque por eso digo de estrategia. No se puede ir a negociar cosa a cosa, no se puede tener una relación sindical cosa a cosa. Tenemos que tener todos, cuando estamos en la mesa, una posición clara y una cierta estrategia que debe ser coherente y debe ser alineada con nuestros propios objetivos. Por tanto, es importante planificar y tener claro cómo tenemos que abordar la negociación colectiva. No es una cuestión aislada, porque además si es una cuestión aislada, a mi modo de ver, nos lleva a todos a la amargura. Porque generalmente en ese momento empiezas a discutir cuestiones individuales, que es uno de los problemas que nos encontramos diariamente, tanto en un lado como en otro. Yo creo que no debemos jamás perder esa perspectiva de que debe ser una estrategia general que tiene que ser coherente, ajustada y que tiene que tener en cuenta a todos los actores implicados y un cierto grado de empatía. Tenemos que entender qué papel jugamos nosotros y qué papel juegan no solamente los sindicatos, el ámbito político, los ciudadanos, nuestros compañeros. Yo, una de las mayores cuestiones que he tenido que discutir y negociar con todos mis compañeros a la hora de establecer esta estrategia es precisamente con mis compañeros, con nuestros directores, porque tienen sus propios intereses. No son exactamente los intereses de Recursos Humanos cuando vamos a negociar. Y todos al final tenemos que integrarlos en esa estrategia. Esa estrategia además debe ser compartida. No creo en el despotismo ilustrado. Yo creo que la aportación sindical, no solo la sindical, pero especialmente la sindical, es importante. Yo creo que tengo un cierto conocimiento, perdonadme de la presunción de cómo deben ser las cosas en Recursos Humanos, pero es mi convencimiento, seguramente lo haga bien y a lo mejor hasta el 80% acierto, pero creo que se hace mejor cuando escuchamos más. Y es complicado, porque escuchar a veces es complicado, porque no siempre lo que se nos dice es aceptado, porque muchas veces no es acertado, porque muchas veces los debates que se plantean no son los que deberían plantearse, porque muchas veces los puntos de vista que se plantean no son los que deberían ser, pero al final es importante y es necesario. Por tanto, por eso os comentaba al principio que para mí la negociación colectiva, la estrategia de relaciones sindicales y dentro de ella la negociación colectiva es un elemento esencial que debemos integrar y debemos interiorizar con todo lo negativo que tiene, teniendo en cuenta además que es compleja. Quizás el sitio donde más se pueda manifestar la complejidad que lleva la gestión de recursos humanos sea precisamente la gestión de la negociación colectiva, por todo lo que implica, por la multiplicidad de actores a los que tenemos que enfrentarnos. Cuando nos ponemos delante de un papel a trabajar en la planificación del relevo generacional o cómo implicamos la inteligencia artificial, lo hacemos en un papel y somos nosotros con nosotros mismos. Cuando eso tenemos que dejarlo a la aplicación práctica, nos encontramos con que tenemos que tener en cuenta todos esos actores de los que hemos hablado. Y los tenemos que tener en cuenta, no podemos olvidarlo cuando negociamos, porque si no acabaremos en la más absoluta de las frustraciones, porque no encontraremos comprensión ni de arriba, ni de abajo, ni de en medio. Entonces, es importante tener a mi modo de ver, estoy hablando a título individual, esta visión de la propia complejidad que tiene y de la necesidad de tener en cuenta a los distintos actores, vuelvo a repetir, especialmente a los actores sindicales. Y tenemos que tener claro el objetivo. Una de las cosas que a mí particularmente me pone de los nervios, y creo que mis compañeros de Fuenlabrada, que por ahí algunos lo conocen, es ir a una mesa de negociación a discutir solamente lo que tiene que decir la parte sindical. No, yo a la mesa voy a discutir todo. Mis posiciones, mis ideas, cómo veo la planificación, cómo creo, y lo someto a crítica porque creo que lo hago bien. Y escuchamos lo que tienen que decirnos y a partir de ahí aprendemos. Eso es importante, tenemos que tener un objetivo, no podemos ir guerra a guerra, que es lo que comentaba anteriormente. Objetivos que además en nuestro caso son muy complicados porque está claro que en una empresa el objetivo es ganar dinero, no vamos a engañarnos, para lo cual es magnífico tener una plantilla alineada, fantástico. Nosotros no tenemos unos objetivos tan claros. Nuestros objetivos, que sí que lo tenemos, que es una ciudadanía que reclama mejores servicios, es una cuestión que es difusa en la mesa, pero para todos. Para los sindicatos, que tienen su propia perspectiva, que es evidentemente sus trabajadores, sus compañeros y compañeras, y para nosotros. La perdemos, pero no podemos perder de vista que tenemos ese objetivo y que ese objetivo, ese interés general, es también nuestro. Y nosotros también conocemos bien. Y no creo, y esto ya es una de las partes, que no nos deberíamos compartir y poner en valor que nuestros objetivos, cuando entablamos una negociación colectiva, son esos. No es perjudicar a nadie, sino tratar de obtener los mejores servicios con las mejores personas
para una cuestión que se llama ciudadanía. Y eso es una cosa que para mí es trascendente cuando cuando enfocamos la negociación colectiva. Por tanto, no es un mal trago. La negociación colectiva no es un mal trago. Lo vivimos como un mal trago porque genera un montón de situaciones complicadas. Desgraciadamente, uno de los grandes problemas que tiene la negociación colectiva es que a veces perdemos de vista todo ese tipo de historias y lo llevamos a temas personales. Eso es uno de los grandes problemas. Tenemos que tratar de ser capaces de entender cuál es el papel que tenemos y, sobre todo, respetarlo. Uno de los problemas que a veces es que perdemos, y esto lo digo en plural, perdemos de perspectiva ese valor, ese respeto institucional que nos merecemos todas las partes que estamos, tanto en un lado como en otro. Y un elemento fundamental con el que acabo, y es todo esto implica profesionalización. Si tenemos que hablar de objetivos claros, de planificar, de estrategia, al final requiere profesionalización. Profesionalización en las dos partes. Es algo que la Unión Europea ya ha venido apuntando en la última resolución, que no me acuerdo de memoria, pero ya nos manifiesta la necesidad de preparar y formar a la gente que hace la negociación colectiva en los dos ámbitos. Y cuando más profesionalizada sea la negociación colectiva, más fácil es conseguir todas estas ideas y no discutir al final sobre si hay que conceder un permiso más de media hora o no, que tiene su importancia porque la tiene, pero tiene su importancia y debe ser relacionada con el servicio que se va a prestar después. Podrá ser o no podrá ser en función de ese servicio a la ciudadanía. Eso es un poco, no quiero tener más días, mi visión, que es lo que yo quería trasladar respecto de esta parte inicial. Aniceto, tienes... No sé qué me cabe decir a mí porque después de mis dos compañeros ponentes ya me queda muy poco. ¿Perdemos mucho los papeles en la negociación colectiva? Vamos a ver, yo tenía anotadas algunas cosas que las han comentado ellos y bueno, un poco por hacer mención o por incidir de todo lo que habéis dicho, evidentemente todo muy acertado, incidir en lo particular o en lo propio de las entidades locales, ¿no? Se llama la jornada de negociación de las entidades locales. Hay muchos conceptos, hay muchas cuestiones generales que serían aplicables a la negociación colectiva en general en cualquier ámbito, en una empresa, en cualquier tipo de entidad. Pero estamos focalizándolo en el tema de las entidades locales y para mí es fundamental, y bueno, ya lo habéis dicho también vosotros, la pregunta era ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Y el para qué conlleva implícito quién negocia, dónde se negocia, quiénes negocian. Es decir, para mí la combinación de todas esas cosas, y es mi experiencia, hacen muy diferente una negociación de otra, ¿vale? Supuestamente hay dos partes a la hora de negociar, ¿vale? Nos podemos sentar 5 personas, 6 personas, 8 personas, 7 sindicatos, pero realmente hay dos partes. La parte de la administración, la parte de la entidad y la parte sindical. Entonces, yo un poco por aportar cosas diferentes a las que habéis aportado vosotros de manera muy acertada, pues un poco quiero hacer énfasis en la realidad de la ejecución de todo esto que teóricamente y filosóficamente es estupendo, pero luego al final la realidad es que depende qué compañero o qué compañera en concreto se siente ese día a la mesa, yo ya sé que la negociación la tengo que llevar por un lugar o por otro y va a ir por un sitio o por otro. Esa es la realidad. Comparto plenamente los argumentos de que tenemos el foco en el ciudadano porque es función pública. Creo que tenemos una responsabilidad compartida. Eso es una cosa que yo tenía aquí anotada, ¿vale? Para mí hay una responsabilidad compartida muy importante entre la parte sindical y la parte de la administración, porque estamos en una administración de servicio público, de función pública, de servicio al ciudadano. Es cierto, yo creo que, bajo mi punto de vista, ha comentado el compañero hablando del derecho, de que es un derecho. Hombre, yo afortunadamente quiero pensar que tenemos derechos tan consolidados que directamente los damos por supuestos, ¿no? Esto, al menos, así debería de ser, así debería de ser. Entonces, yo creo que hay que incidir en esa responsabilidad compartida de que estamos en una entidad pública, en una entidad local, que es verdad que, pues, por un lado, hay que consolidar y ganar derechos. Por otro lado, en muchas ocasiones queremos ejercer nuestra potestad de organización porque el equipo de gobierno al que está representado en la mesa quiere que se termine haciendo una cosa concreta que ya lleva en la cabeza y va predestinado a negociar para que la negociación
tenga un fin concreto, ¿vale? Y muchas veces perdemos, a veces, yo hablo por experiencia, el para qué, que es la pregunta. ¿Y para qué estamos aquí después de 3 horas discutiendo por media hora más, media hora menos, o porque el sábado se pague a 25 en lugar de a 23? ¿Vale? Al final todo es muy relativo si nos planteamos el para qué. Y el para qué, como muy bien ha dicho Ángel, es pues que los ciudadanos tengan los mejores servicios públicos posibles, que se desempeñen de la mejor manera posible, y a lo mejor vale la pena pues perder 1 euro o 2 euros si sabemos que eso va a llevar al buen fin y sabemos que va a lograr pues que se desbloquee una situación que al final el para qué estamos aquí se logre. ¿Vale? Y bueno, como ya creo que nos hemos extendido mucho, no voy a seguir porque si sigo yo con mi filosofía también no nos vamos esta mañana. Bueno, cada uno habéis expuesto desde vuestro posicionamiento, desde a quién representáis, un panorama un poco general de para qué se negocia. A mí me gustaría ir a algo que creo que es importante en el momento además en el que nos encontramos, de procesos de estabilización, de sentencias que no se sabe si nos van a dejar al personal laboral fijo de un plumazo o vamos a tener que seguir avanzando en los procesos, en los complejos procesos de estabilización, que me alegro y me sorprendo gratamente de que el Ayuntamiento de Alcorcón los tenga terminados, pero no es la misma situación en muchas otras administraciones. Es más, en algunas tenemos, yo vengo de Canarias y tenemos una situación preocupante en este sentido, ¿no? Uno de los principios que marca el Estatuto Básico en su artículo 1 habla de la eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, ¿vale? Y yo creo que si hay algo importante de lo que deberíamos hablar en una mesa de negociación es precisamente de este ámbito, es decir, el servicio que prestemos a la ciudadanía, del que habéis hablado repetidamente, tiene mucho que ver con la planificación que hagamos de los recursos humanos en una perspectiva a medio y largo plazo. Porque si seguimos trabajando, digamos, poniendo parches, como nos ha pasado, yo creo, en el histórico de la función pública, pues va a ser difícil que nos adaptemos a esa inteligencia artificial que llega, a esa incorporación de tecnología, etcétera. Entonces, la pregunta ahora es muy concreta. ¿En qué medida se puede negociar en una mesa esa planificación en el corto y medio plazo de los recursos humanos? Es decir, más allá de que nos peleemos por el plus, si tiene que subir o bajar, etcétera, abordamos este tipo de cuestiones en las mesas de negociación. Es decir, no solamente el hecho de aprobar la plantilla o la RPT, que es al final, yo creo, en lo que nos quedamos muchas veces, ¿no? ¿Vemos una visión de futuro o la planteamos en algún momento con la parte sindical? Bueno, ¿Empezamos ahora por él? Pues venga. Sí, al revés. Toca. Bueno, me estoy acordando ahora cuando hace un año, justo en Alicante, estábamos hablando de planificación, ¿vale? Y recuerdo que comenzábamos, o yo al menos no ponía encima de la mesa cómo a veces preguntamos sobre el tema de la planificación estratégica de recursos humanos, sobre una cosa que no hacemos, que hay que hacer, que tenemos que empezar a hacer. Vamos a ver, y ya creo que lo decíamos, desde los años 60 está definido el término de planificación estratégica de recursos humanos. No se gestionan bien los recursos humanos si no están bien planificados. Con lo cual, yo creo que hay que superar ya eso. Es decir, igual que hablábamos de que los derechos de los trabajadores ya los debemos de conllevar implícitos y no deberíamos ni siquiera de plantearnos si se tienen o no se tienen los derechos, yo creo que tenemos, si queremos gestionar, como decía, la revolución tecnológica, queremos empezar a hablar de la utilización de la inteligencia artificial en la gestión, etcétera, etcétera, no podemos estar todavía hablando de si conviene o no conviene planificar. Es decir, hay que imponer la planificación, es decir, tenemos que planificar y conjuntamente, por lo que hablábamos antes, por la responsabilidad compartida. Yo es que creo que los sindicatos también tienen que planificar su acción sindical
igual que tienen que planificar su acción política los gobiernos y que los departamentos técnicos tenemos que planificar nuestra acción técnica. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y bueno, luego cada uno tendrá su opinión, y antes lo estaba hablando con una compañera, en la ejecución luego de los planes es muy relevante los medios de los que se dispone. ¿Vale? Es muy relevante los medios de los que se dispone y los medios más importantes a utilizar son los humanos. Y, por tanto, ahí es donde entra la importancia de la negociación sindical, ¿no? En el papel que van a jugar los medios humanos como uno de los insumos, digamos, de todo el proceso para poder llevar a cabo la prestación de los servicios públicos, ahí es muy importante. Entonces, evidentemente, sí es importante, no, capital que se planifique conjuntamente por una responsabilidad compartida, insisto en ese término que decía antes, de que entre todos hay que hacerlo y, sobre todo, porque creo que nunca tenemos los medios que quisiéramos tener para poder hacer todo lo que queremos hacer. Y, por tanto, cuando no existen suficientes medios para poder lograr todo lo que quisiéramos hacer, hay que empezar a tomar decisiones de priorización y de que dónde destinar los medios que tenemos, a qué sí y a qué no. Y eso, al final, la mejor manera de solventarlo es tenerlo planificado. Es decir, cuando pues la plantilla sea esta o sea esta otra, de toda la cantidad de servicios públicos que tenemos que prestar, daremos prioridad a esta cuestión, daremos prioridad a esta otra cuestión. Por tanto, para mí, sí que se puede, yo creo que sí que se puede negociar porque hay herramientas, ¿vale? Para los planes de empleo, para las ofertas, negociarlas, las plantillas de las RPT y su desarrollo, creo que hay que negociarlos y desarrollarlos conjuntamente. Yo, desmintiéndome a mí mismo que soy un rollista, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aniceto y además enlace con lo que hemos comentado antes. Que al final es necesario. Es que además es casi necesario desde el punto de vista práctico. Yo no me veo capaz de sacar adelante una planificación en la que haya hecho yo en mi cuaderno, en mi historia, abstractamente, sin haberlo comentado, entre otras cosas, porque esa planificación tiene consecuencias que las aplican personas. Nos quejamos reiterada y amargamente y con razón que cuando el Estado planifica no considera o no tiene en cuenta los ayuntamientos y al final estamos hablando de lo mismo. Yo sí creo que debe participar en esa negociación y deben ser escuchados y debe tenerse en cuenta lo que tenga que participar. Teniendo claro, y eso sí creo que lo tenemos todo claro, que las decisiones organizativas al final son nuestras, pero requiere ese grado de visión y tenemos que compartirlo y tenemos que acostumbrarnos todos. Yo en este sentido creo que poco a poco todos los actores que tenemos esta jornada, que yo creo que lo acredita, estamos cambiando ese chip y estamos empezando a plantearnos, quizás porque la situación de la negociación colectiva ya no da mucho más a efectos de derechos individuales, no estamos mal en la administración, no vamos a engañarnos. Yo creo que ya empieza a ser el momento de empezar a pensar no en eso, sino precisamente en esa planificación y tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones, entre otras cosas, porque si no, nos va a atropellar. Esa es la realidad. No, sí, pero no por no ir a la generalidad, porque la respuesta a si se debe planificar o no los recursos humanos en el marco de la negociación sindical, yo creo que siempre va a ser que sí, claro, ¿no? Que debería ser que sí. Pero mi pregunta iba más enfocada a el hecho de si estamos intentando definir, por ejemplo, los perfiles profesionales de futuro en el marco de la negociación colectiva con la participación de los agentes sociales y cuando, no sé si os habéis planteado, por ejemplo, que tenemos, esos datos existen y son evidentes, que tenemos una sobrecarga, digamos, de los perfiles de C1 y C2 sobre los perfiles técnicos, entonces tiene que haber una estrategia que necesariamente le dé la vuelta a eso porque el perfil en general que vamos a necesitar en los años venideros no es administrativo, sino tecnológico y técnico. Entonces, ¿eso se puede llevar o habéis llevado a alguna mesa de negociación sindical esa propuesta de cambio, de evolución de la plantilla, que yo he denominado en otros sitios la tecnificación de las plantillas? Yo particularmente sí, y acabo, aunque no me toca ya, para que le toque a él. Y yo he tenido la gratificación de hacer entender, es decir, hemos amortizado plazas, claro, los sindicatos enseguida, amortizas, no, amortizo y creo. Digo, pero amortizo, pues, como tú has dicho, soporte administrativo o ordenanzas o determinados tipos de plazas
Y pues como decíamos antes, porque ya no hace falta, porque ahora hay la aplicación de la tecnología que te permite hacer trabajos que antes eran más manuales y hacen falta más puestos tecnológicos y hemos creado plazas de técnico y yo se lo he explicado y lo he razonado con los sindicatos y no he tenido ningún problema y yo ya llevo mucho tiempo haciéndolo. Vale, ¿Quieres intervenir? 5 minutitos que nos quedan. Bueno, nosotros, evidentemente, el tema de la planificación es esencial, también lo es. Evidentemente, el horizonte, compatibilizamos de lo que se ha dicho, el horizonte de la defensa de los derechos de los trabajadores con el servicio al ciudadano en el que creemos. Somos un sindicato que defiende radicalmente lo público. En cuanto a planificación, mira, pongo un caso concreto. Acabamos de firmar en un ayuntamiento grande de Madrid un pacto con la parte social y el gobierno municipal de reducción de categorías y de definición de categorías que necesitamos para el futuro. Eso es un esfuerzo de planificación. El gobierno municipal ha aportado sus ideas, ha aportado sus planteamientos y nosotros los nuestros. Hemos llegado a un acuerdo y ahora determinadas categorías que son nuevas, que hemos visto que se necesitaban para el futuro, vamos a negociar cuáles son las características que van a tener esas categorías. Pero eso es un acto de planificación. ¿Cuál es el problema que nosotros hemos tenido en lo que se refiere a la planificación en los últimos tiempos? En los últimos tiempos, y que prácticamente yo diría que casi siempre, pero tenemos el tema de que cuando nosotros pensamos o defendemos que necesitamos un determinado personal en determinados lugares, pues tenemos una legislación estatal que nos mete unas tasas de reposición que nos hacen polvo. Yo creo que ahí puede haber... yo creo que se está negociando y va a haber un cierto cambio, pero que claro que desde arriba, desde el Estado, en una cosa tan especial como los ayuntamientos nos digan cuántos podemos reponer en un servicio y otro, pues yo creo que ahí los ayuntamientos evidentemente tienen que tener un protagonismo en el cual compartiríamos en la negociación colectiva para que no desde arriba nos digan cuántos policías necesitamos, cuántos administrativos o en cuanto la tasa de reposición que nos restringe radicalmente lo que pudiera ser un elemento de planificación. Yo creo que se están dando pasos para mejorar eso desde el Gobierno central y de la negociación que tenemos en el ámbito estatal, pero eso es una restricción que nos ha hecho polvo. Es decir, y que ha complicado la planificación de los recursos humanos. Evidentemente, estamos en una administración, hay unos presupuestos generales del Estado, hay una jerarquía de leyes y, evidentemente, desde arriba nosotros también negociamos para que la autonomía municipal, también en el tema de la planificación, tenga una realidad efectiva en ese sentido. Solo muy rápido para decir. Quizás no de forma planificada, porque, no, como bien dices, lo de la planificación no siempre está en las agendas en general, aunque tengamos una cierta planificación interna, no siempre la trasladamos, pero yo creo que en nuestra casa también hemos amortizado puestos en un momento determinado para convertir puestos de una determinada categoría y hay que llevarlo y comentarlo y explicarlo y tratar de convencer. Y se conseguirá o no. Es verdad que en la mayoría de las ocasiones, como tú bien has dicho, Ana, hay oposición, porque entendiendo también la posición de los sindicatos, también tratan de defender ciertos. Pero al final, creo que en general hemos conseguido ciertos acuerdos. Yo creo que lo que dice Niceto, al final se trata de poder exponer tu posición y tratar de convencer. Eso es, y tratar de acordar. Motivar, justificar. Claro, eso es un poco... Y al final, la experiencia es que suele ser posible. Que suele ser posible, pero al final tú decías, y es cierto, negocian personas. Nosotros gestionamos personas, además, que no se nos olvide, que somos gestores de personas, negocian personas. Y eso supone que tenemos gente de una forma, de otra, de medio pensionista, es más fácil, más complicado, pero la idea general, el principio general es que ya debe hacerse, yo creo que debe hacerse, como he dicho, y que además nos van a decir cosas que no nos gustan, estoy convencido, porque forma parte del día a día y que en muchas ocasiones es factible llegar a acuerdos. Y en todo caso es verdad, y eso lo comentaba al principio, la capacidad organizativa, las administraciones públicas son las que dan la cara al ciudadano en última instancia, y por tanto, por eso tienen esa capacidad para decidir en un momento determinado qué es el modelo al que se quiere ir, pero negociarlo, hablarlo, discutirlo me parece necesario y además yo creo que en general se suele hacer. Y también es cierto que cada vez más, y eso sí que coincido se va entendiendo mejor este mensaje. Es difícil, pero se va entendiendo. Muy bien. Pues yo creo que, bueno, teníamos algunas cosas más que nos hubiera gustado